Miriam, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Hola, ¿cómo están todas y todos? Un abrazo. Buenos días. Buenos Bueno, días, mi querida Miriam. Y bueno, con un tema importante que son las necesidades de la educación hoy. ¿Cuáles son, mi querida Miriam? justo lo que hemos platicado en los Ujú. anteriores programas, pues tenemos aquí como una conclusión de las necesidades educativas. Estos fueron obviamente por confinamiento, pero ahorita a partir de que nuestros niños, de que nuestros adolescentes ya se encuentran presenciales, el híbrido fue una opción, por supuesto, después del online, pero ahora podemos decir que ya las autoridades, los agentes educativos en el tema de gobierno han dicho que los niños ya tienen que estar en clases presenciales. Y bueno, quiero compartirles que en lo particular, como investigadora, realicé una encuesta en una red social que todos conocemos, que es la más famosa quizás de todo el mundo, en donde se celebra precisamente esta inquietud y esta incógnita de qué es lo que está pasando ahora. Quiero comentarles que es muy importante decirles que por supuesto que el estrago social que adquirimos después de la pandemia SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, ocasionó no solamente que la educación se limitara en todos sus niveles, sino también un problema que hemos visto que se vio afectado el proceso cognitivo, emocional, por supuesto, para el aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños y por supuesto de todos los adolescentes. Y debido a que esta pandemia es altamente mortal, los gobiernos tomaron, por supuesto, medidas en aislarlos. Pero aquí hay un tema que volvemos a lo mismo y si tenemos el contexto de nuestros orígenes de la educación, Friedrich Froebel, ustedes lo conocen, que muchos de todavía de las tendencias educativas se dan gracias a este filósofo y por supuesto psicólogo, nos dice que los niños y las niñas y por supuesto los estudiantes deben de aprender de una manera integral. ¿Qué quiere decir? Que el aislamiento, por supuesto, impide y en su mayor o menor caso, pues también obstaculiza el propio aprendizaje. Entonces, bueno, pues se considera, por supuesto, en esta encuesta que fue para 55 usuarios con personas, hijos o hijas en edad escolar, en donde el 47.9% está diciendo que hay una situación en que no tienen las herramientas las familias para poder, o que no tuvieron las herramientas las familias para poder darles esas actividades escolares, para poder sensibilizarlos. Y lo más importante y lo más apremiante es que dificultaba el aislamiento, pues el aprendizaje, y bueno, ya lo dijo Friedrich Froebel, y en ese sentido, bueno, ¿cuál es el resultado ahora? ¿Cuál es esta necesidad educativa que se tiene? Si ya no se está en aislamiento, y por supuesto que se debe de cuidar las medidas protocolarias, las medidas sanitarias, pues ahora es reforzar a través de dos grandes alternativas importantes. Tiene que ser la sociabilización a través de las actividades y vuelvo a repetir lo mismo, considerar a nuestros niños, a nuestros adolescentes en el centro de todo proceso educativo. Esta es una alternativa muy importante, es la más idónea en el aprendizaje en una escuela activa, en un aprendizaje activo que habíamos visto en algún programa cuáles eran las características y no es otra cosa sino a través de la actividad, a través del contacto, a través de la percepción, de la exploración y el descubrimiento del propio ser, se puede aprender y bueno, aquí el aislamiento ya no está considerado en este proceso educativo, vamos a siguiente avance. Hay otra cuestión importante, el 47.4% de esta encuesta nos dice que nuestros niños tuvieron una situación emocional muy fuerte y déjenme decirles que hoy en día en este diagnóstico que hemos tanto platicado de cómo se encuentran nuestras niñas y nuestros niños, pues lamentablemente hay una preocupación en el tema emocional. El aislamiento, el confinamiento, el no estar en este contacto, el no estar más que en una pantalla tratando de recibir este aprendizaje, pues se minimizó, por supuesto, las emociones y sin lugar a duda todos sabemos, y inclusive Paola Richard nos ha comentado acerca de que las emociones es la expresión más natural del ser humano, es la expresión y es la parte corporal, tanto física, motriz y por supuesto de socioafectivo que podemos desarrollar.
Y aquí es importante que los agentes educativos tomemos esta consideración y se trabajen con nuestras niñas y con nuestros niños con un proceso socioafectivo, con un proceso que hoy es una tendencia a llamarle mindfulness, en donde a través de una situación equilibrada se puede manejar las emociones y está comprobado no solamente por la pedagogía científica, no solamente por los grandes avances en investigación o por la UNICEF, propiamente, sino también por otras organizaciones como Save the Children, como el Banco Interamericano, y por CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección a las Niñas y los Niños, que si se trabaja en emociones, los niños pueden aprender de cierta manera gradual. Y aquí volvemos a lo mismo. Hoy en día nuestros estudiantes no están al nivel, no están a la par. Cada quien está aprendiendo de cierta manera, de cierto grado, en su nivel propiamente aprendió en este confinamiento, y ahora tenemos que hacerlo realidad en esta aula, en este espacio, en donde también se le preguntó en algún momento en una encuesta previa a la pandemia que cuál era el espacio de mayor seguridad en las niñas y en los niños en edad escolar. Y la sorpresa, bueno, fue que independientemente de la casa, que es esta zona de confort, esta zona en donde nuestras niñas y nuestros niños se sienten con toda la confianza para poder ser libres, pues por supuesto está el aula, por supuesto está en la escuela. Si se limita con la pandemia estar en este espacio y que solamente se centra en unas solas cuatro paredes como es la casa, bueno, pues hoy en día nuestro gran reto como agentes educativos es brindarles esa confianza, es brindarles esa seguridad a través de la libertad de expresión, por supuesto, a través de esta confianza que le podemos generar a nuestras niñas y nuestros niños. ¿Y cómo? Con un tema, volvemos a lo mismo, socioafectivo, y que no se limiten en cuanto a sus expresiones. Y por último, quiero comentarles que finalmente en esta encuesta nos señala el 89.7% que la crianza es la parte en donde las familias se acercan para poder tener también de cerca un procedimiento educativo de sus hijas y de sus hijos. ¿Y qué me refiero con el tema de crianza? Bueno, no solamente es acondicionar a nuestros pequeños, acondicionar a nuestros jóvenes en su ambiente particular, sea casa, sea la parte de la labor, sea la parte lúdica, sea la parte de juegos, sino acondicionar en todos los ambientes, porque el niño siempre está en un aprendizaje activo. Por eso volvemos a lo mismo. La nueva escuela mexicana, que se publica y se da a conocer en noviembre del 2019, genera precisamente esta acción sobre el aprendizaje activo. Y bueno, aquí considerar muy importante que el rol que tanto mamá, papá, cuidador principal tenga que desarrollar en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas, es determinante para un proceso integral, por supuesto, y pleno para toda la vida. Es mi comentario, querida Brenda, querido Pepe. Muy bien. Muy bien, Miriam, pues sin duda vino a transformar esta pandemia, la dinámica. Yo insisto, hay rezagos que pues se vinieron recrudeciendo con esta permanencia de este coronavirus que nos mantuvo un tiempo en confinamiento, otro tiempo en el sistema híbrido, pero el reto de la educación pues se duplicó, mi querida Miriam, y las autoridades tendrán pues que echarle todas las ganas y sobre todo pues renovar esquemas del proceso de enseñanza-aprendizaje para avanzar de manera más rápida. Sí, además que los papás también creo yo que se dieron cuenta también de muchas cosas que no sabían incluso de sus hijos, porque lo que comentas de la parte emocional, querida Miriam, la verdad es que sí ha sido muy notorio. Creo que sí, muchos jovencitos, muchos niños, evidentemente, pues han dado a notar muchas circunstancias emocionales que ha desencadenado esta pandemia, pero también que ellos también traían ya de por sí, ¿no? Entonces, creo yo que también tanto los niños como los papás, en realidad creo que todos hemos aprendido mucho y nos ha demostrado muchas carencias y muchas cosas que nos hacían falta en cuanto a la educación de los chicos. Así es, no debemos de olvidar que pues para las familias, en lo particular, yo como madre, como cuidador, ¿no?, principal propiamente de mi hija, de mi hijo,
pues lo más importante es su proceso de desarrollo. Este proceso de desarrollo debe de contemplar el cuidado, la atención en el tema, por supuesto, emocional, y el acompañamiento en el proceso educativo. Y así como yo, bueno, pues muchas mamás y todos los agentes educativos debemos de estar involucrados en este seno, porque finalmente en algún momento, también ya lo comentábamos, el COVID-19 pues es una enfermedad, es una pandemia que está todavía presente. Ya aprendimos, ¿no?, a convivir inclusive con esta situación. Pero ¿qué pasa entonces del lado emocional? ¿Qué pasa entonces del aprendizaje de los estudiantes? Pues no hay otra más que darle esa línea de continuidad, porque aunque la salud debe de prevalecer, por supuesto, también la base y el fomento que se le va a quedar a nuestros hijos, pues es precisamente el tema de educación. Muy bien. Cuídate mucho, mi querida Miriam. Gracias, Miriam. Lindo fin de semana. Ya te ando mandando al fin de semana, amiga. Lindo martes.